Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? En esta ocasión os voy a enseñar cómo montar un reloj con estética Panerai. Para ser más concretos, el Luminor Marina, un reloj de los años 50. Pero lo más espectacular no se ve a simple vista, está instalado en su interior. Un calibre que es prácticamente idéntico al original que fabricaba Rolex para esta marca, y que en la actualidad podemos encontrar a menos de 30 euros en relojes de bolsillo que fabricaba Molniha en la antigua Unión Soviética. Y comenzamos esta serie de 4 videotutoriales con el corazón del proyecto, estos calibre Molniha 3602. Estos preciados calibres, que son de una precisión y una belleza increíble, los podemos encontrar fácilmente en eBay. El único inconveniente es que a pesar de su extrema dureza y fiabilidad, con toda seguridad, van a necesitar un servicio completo. Comenzamos con retirar la tapa trasera, que va a presión, y seguidamente el bisel, que es practicable, que a su vez también retirará el cristal, que en este caso no es cristal, sino que es un acrílico o mica. En cuanto a las agujas, la aguja del segundero ya estaba desprendida y la vamos a recuperar con cuidado, igual que también vamos a recuperar la aguja de horas y la de minutos. Las vamos a guardar con mucho cuidado, pues estas agujas la verdad es que son muy bellas, ya que llevan un revestimiento de tratamiento térmico azul y nos pueden ser muy útiles para otros servicios de restauración. En este proceso también emplearemos este protector de plástico, pues queremos proteger a toda costa el dial o esfera de este reloj, ya que se tratan de un diseño de los primeros diales que aparecieron en estos relojes de bolsillo. Después hicieron variantes que fueron un poco más sencillas, más económicas, pero esta es bellísima. Está en muy buen estado y también es muy valorado, con lo que con toda seguridad nos va a servir en otros proyectos. Para liberar la tija debemos de girar este tornillo del tirete. Antiguamente las tijas iban asociadas al movimiento con este sistema de tornillos, no iban a presión. Para liberar el movimiento deberemos de retirar los 2 tornillos candado que lo fijan a la caja. Una vez liberado, el movimiento sale por la cara del dial. Para retirar el dial debemos aflojar estos 2 tornillos que están en los laterales del movimiento. Estos 2 tornillos podemos dejarlos instalados para cuando hagamos la limpieza del movimiento, por lo que no es necesario retirarlos. De esta forma también nos evitamos que podamos perderlos. Fijaros que para manipular el dial empleo las pinzas con puntas cerámicas para evitar rayar la superficie. Retiramos la rueda oropel o talco, seguida de la rueda de horas. Retiramos el tornillo del puente del volante y aflojamos el mismo con la ayuda del destornillador. Siempre suelen ir un poco encajados. Acto seguido retiramos el conjunto de volante y puente de volante, pues tenemos que separar lo que es el puente de volante del volante y espiral. Para ello solamente tenemos que aflojar el tornillo que sujeta al pitón y ya sale el conjunto de volante y espiral. Para retirar la placa del contrapivote del volante y la raqueta, debemos primero retirar estos 2 tornillos con los que tenemos que operar con mucho cuidado, porque tal vez sean los 2 tornillos más pequeños de los que posee el movimiento. Y cuando trabajamos con elementos tan pequeños, realmente se ha de ser muy cuidadoso. Fijaros que incluso a mí mismo me cuesta mucho el operar con estos tornillos delante de cámara, y se ve la dificultad que tiene realmente. Pero bueno, con cuidado, con paciencia, todo se puede. Con la ayuda de esta herramienta de extracción vamos a retirar el cañón con piñón, o también llamado cañón de minutos. En estas imágenes podéis ver cómo primero retiro la contrapiedra de la rueda de escape y seguidamente hago lo mismo para retirar la contrapiedra del volante. Como se puede apreciar en las imágenes, las contrapiedras no tienen sistema de antichoque, un sistema Incablock, por ejemplo, ya que estos relojes no estaban pensados para ser llevados en la muñeca,
sino en un bolsillo, lugar donde los relojes se encuentran más protegidos de los impactos fortuitos. En esta ocasión vamos a liberar 2 tornillos para retirar el muelle de retención del tirete, que en este caso, como en la mayoría de casos, no solamente retiene el tirete, sino que además sujeta la mayoría de elementos del sistema de puesta en hora. Por otra parte, al retirar este elemento, ya se puede ver que en esta zona ha habido aceite a mogollón. Seguidamente retiramos la rueda de transmisión 1 y la rueda de transmisión 2. Se llaman ruedas de transmisión porque transmiten el movimiento desde la corona hasta las agujas, para en este caso la operación de puesta en hora. Retiramos la rueda de minutos. Y hemos llegado a la que yo considero la operación más delicada de todo el proceso de desmontaje, que es retirar el muelle de la báscula. Si se hace mal, este puede salir disparado y puede que jamás lo volvamos a encontrar. Retiramos la báscula y seguidamente el piñón deslizante. Como podéis ver, todo este conjunto, toda esta área está inundada en aceite. La verdad es que si bien no llega a afectar al tren de ruedas, es una práctica poco profesional. Para liberar el tirete debemos irnos a la otra cara del movimiento y girar el tornillo del tirete, desenroscar del todo para poder liberar el propio tirete, el cual caerá por efecto de la gravedad y retiraremos. Ahora le ha llegado el turno a la rueda de trinquete, al propio trinquete y al muelle de trinquete. Mucho trinquete veo yo aquí, pero es lo que hay. Ahora le llega el turno a la rueda de corona, la cual liberaremos retirando estos 2 tornillos. Se llama rueda de corona porque es accionada directamente por el movimiento de la corona. Esta rueda transmite ese movimiento al muelle real para la carga del reloj. Como no podía ser de otra forma, vemos aceite a mogollón por todos lados y también queda patente de que este aceite está en un estado muy seco, señal de que hace por lo menos una década que no se le hace servicio a este movimiento. Retiramos el contrapivote de la rueda de escape. En este caso, el contrapivote posterior, pues ya habíamos retirado el superior. Acto seguido le toca al puente de la rueda de escape, el cual también suele ir un poco encallado y nos vamos a ayudar del destornillador para aflojarlo un poco. En este momento le toca el turno a los 3 tornillos que sujetan el puente de rodaje o puente de tren de ruedas. Este es el puente que después, cuando hagamos el montaje del movimiento, debemos de colocar con mucho cuidado para no despivotar las ruedas. Retiramos en este orden rueda central o segunda rueda, seguidamente rueda de segundos o cuarta rueda, tercera rueda y rueda de escape. Y por fin le toca el turno al último de los puentes de los que posee el movimiento, en este caso el puente del barrilete. Fijaos cómo a medida que vamos retirando componentes se va viendo de que este movimiento parece como si lo hubieran bañado en aceite. Es algo realmente increíble. En este caso, como en todos los casos anteriores que retiramos puentes, también debemos ayudarnos del destornillador para desbloquear el puente. Una vez desbloqueado ya podemos retirarlo fácilmente. Barrilete y el tornillo del tirete. Ahora sí estamos ante el último puente, que es el puente del áncora. Retiremos sus 2 tornillos y ya podemos sacarlo, podemos retirarlo de la platina base. Antes de manipular el barrilete, yo diría que es más que aconsejable, es obligatorio utilizar gafas de protección. Pues si el muelle real, cuando aún está torsionado, nos impacta en los ojos, la verdad es que puede ser, más que algo desagradable, puede ser peligroso.
Una vez ya hemos retirado la tapa del barrilete, queda a la vista tanto el muelle real como el árbol del barrilete. Lo primero que haremos será retirar este último, el árbol del barrilete. Y para hacernos con el muelle real, lo que vamos a hacer es sacar una primera vuelta de las interiores y poco a poco ir extrayendo vueltas, espirales del muelle real de dentro hacia afuera. Con mucho cuidado de mantener todavía las espirales exteriores en su lugar. Este muelle guarda la energía en forma de torsión, energía que después se empleará para mover el resto del calibre, el resto de engranajes. Un detalle de estos muelles que son destinados a relojes de remonte manual es que su extremo exterior, el que está en contacto con el barrilete, tienen unos salientes que lo anclan a su estructura. De forma que cuando ya se ha torsionado del todo, cuando ya hemos dado cuerda del todo, tanto el muelle como la propia corona quedan bloqueados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo que va a formar parte de una pequeña lista de reproducción en la que en 4 vídeos os voy a enseñar todo el proceso de servicio y conversión de un antiguo reloj de bolsillo a reloj de pulsera. Por último, si os ha gustado el vídeo y su contenido, darle al botón de me gusta que siempre ayuda un poco al canal. Nos vemos en la próxima.